A ver, hoy quería explicar un poco cómo es la cuestión de la acción que hicimos para el doctor Eduardo Chávez, explicando un poco más cómo es toda esta lógica del ACV, la aceptación condicional por valor. A ver, así, ¿se ve bien? Sí. Bueno, contrato y ACV. A ver, vamos de acá, simple. ¿Cómo funcionan los contratos? ¿Sí? Todo es contrato. Así que por eso es importante entender bien todo esto, ¿no? Así que un hombre o mujer vivos pueden hacer un contrato con otro hombre o mujer vivo. Una corporación puede hacer un contrato con una corporación. Una corporación no puede hacer un contrato con un hombre o mujer vivos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen? ¿Sí? Bueno, el homo vivo puede contratar con otro homo vivo y una corporación con una corporación. Una corporación no puede contratar con un homo vivo. Entonces, ¿cómo hacen, digamos, las corporaciones para decirle a un homo vivo qué tiene que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen ahora con nosotros? Bueno, crearon la ficción jurídica. Es un repaso rápido de lo que es la ficción jurídica, que es un mecanismo, digamos, a través del cual el señor Juan de la estirpe Pérez, por ejemplo, pasa a ser Juan Pérez en mayúscula, incorporated, ¿sí? O hecho corporación, o sea, una persona. ¿Por qué también es importante la cuestión de personas? ¿Sí? Esto se hace, como sabemos, registrando el certificado de nacimiento y se acepta por el principio del consentimiento, o sea, la aquiescencia silenciosa. ¿Sí? O sea que solo por el hecho de que nos registren cuando nacemos, nosotros no lo sabemos, pero aceptamos tácitamente el hecho de asociarnos a una ficción jurídica, ¿sí? O sea, ser una persona. Y casualmente en 1862 se cambió la definición de persona para significar corporación. ¿Sí? Esto desde, digamos, todos los libros de ley, ¿sí? Legales, principalmente. Bueno, entonces así el sistema puede hacer contratos con Juan Pérez, ficción jurídica, y si observamos las multas, los impuestos, las boletas y todo eso, podemos ver que hay distintas variantes de la ficción jurídica, como la persona legal, que es todo nombre y apellido en mayúscula, o la persona física, que es nombre en minúscula y el apellido en mayúscula. ¿Sí? Bueno, son varias modalidades que usa el sistema para controlarnos. Y bueno, esta ficción jurídica también está supeditada a impuestos, reglas, licencias, multas, infracciones, obligaciones, etc. ¿Sí? Esto no significa que no la podemos usar, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo. La particularidad de la persona legal es que posee solo capacidad jurídica, ¿sí? Acuérdense que estamos siempre en el ámbito de los contratos. La capacidad jurídica significa que puede solo aceptar contratos y no puede hacer propuestas de modificaciones de contratos ya estipulados. ¿Sí? Entonces todo lo que el sistema nos manda, en realidad nosotros no podemos decirle, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con esto, te propongo otra opción de lo que vos me propones. Por ejemplo, me hace una multa, no le puedo decir al sistema como, digamos, persona legal, no le puedo decir, no, pero no estoy de acuerdo con pagarte esto, yo te propongo de pagarte esto por este y este motivo. Ellos no lo aceptan porque no tenemos personalidad jurídica, tenemos solo capacidad jurídica. ¿Sí? Entonces podemos aceptar contratos y no podemos, una vez, digamos, definido el contrato, no podemos hacer propuestas para modificarlos. En diferencia del homo vivo, que tiene también personalidad jurídica, y, o sea que puede proponer y actuar contra ofertas de contratos, ya que desde lo antedicho el sistema ya tiene el contrato estipulado con nosotros desde la ficción jurídica. Si esto es importante, es la clave para que entendamos después el documento que hicimos para la acción del doctor Chávez. Entonces, para que un contrato sea válido, debe cumplir una serie de requisitos. ¿Sí? Acá vemos los requisitos para que el contrato tenga validez. Tiene que ser, las partes deben estar capacitadas para contratar. Debe ser libre el consentimiento y genuino. Debe tener la divulgación completa de los términos del contrato. Debe estar basado en el intercambio de valor. Debe tener la certeza de los términos. Debe haber un encuentro de mentes. Tiene que tener autógrafos o firmas
y tiene que tener, digamos, un nivel de privacidad. Ahora vamos en detalle, ¿no? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Bien. Bueno. Punto 1. Las partes deben estar capacitadas para contratar. Quiere decir que deben tener la edad adecuada, ¿sí? Considerado la mayoría de edad o una edad en que se tenga un cierto entendimiento, ¿sí? Tienen que estar mentalmente sanos, deben ser libres de contratar, sea legal que legítimamente, ¿sí? Esto depende desde el nivel de conocimiento de ser ficción jurídica o movible. Después, consentimiento libre y genuino. El consentimiento no debe ser obtenido por fraude, engaño, coacción o error. Ya en este punto, punto 1, la ficción jurídica no cumple la edad adecuada, porque nosotros nos hacen un contrato de ficción jurídica y ni siquiera tenemos la edad para contratar. No tenemos la capacidad de ser libres para contratar legal o legítimamente, y mentalmente sano ni siquiera tenemos conciencia casi de existir. Entonces, punto 1, la ficción jurídica no cumple los requisitos del contrato que tendría que tener. Punto 2, debe ser obtenido no obtenido por fraude, engaño, coacción o error. Bueno, o sea, hay fraude, hay engaño, hay coacción y eventualmente error, ¿no? Veo, Guada, que querés decir algo. Sí. No, estoy bien, voy bien. No quiero. Bueno, esto digamos que es cómico porque, digamos, hay una sentencia justamente de la Corte Internacional de Common Law de octubre que, digamos, dictamina como fraude toda ficción jurídica porque fue hecha de manera fraudulenta, ¿sí? Entonces, digamos, lo que serán las reglas básicas de un contrato, por lo menos las primeras dos, ya no están cumplidas. Entonces, básicamente, solo del momento en que sabemos que no se están cumpliendo las reglas del contrato, el contrato no es válido, automáticamente decae, ¿sí? Eso también es importante ir sabiéndolo, ¿sí? Y ellos lo saben también. Las Bueno, primeras más importantes, ¿no? Porque si no está eso, es como que todo todas, el no, es que formato. todas. Los 8 puntos son todos importantes acá. No es que hay uno más que el otro, todos son parte de las reglas para que un contrato sea válido, ¿sí? Solo que acá tenemos dos que ya no son válidos. Después tenemos la divulgación completa de los términos. Esta tampoco es válida, o sea, proveer todas las informaciones materiales que puedan influenciar la decisión de las dos partes. Tampoco esta es válida, porque cuando uno se registra con el certificado de nacimiento, no sabe que está haciendo un contrato de cesión digamos, de creación de un personaje ficticio y de cesión digamos, de este personaje al Estado. No están todos los términos del contrato que se están haciendo. Nadie lo sabe, ¿sí? No se sabe que se está creando un trust implícito, que de ese trust se hará un collateral y del collateral será un bond y que de ese bond va, digamos, a la bolsa de valores. Nadie lo sabe. Entonces no están divulgados todos los términos del contrato. Entonces también el punto 3 no es válido, ¿sí? O sea, decae el contrato que tendríamos con la ficción jurídica. Basado en el intercambio de valor. Bueno, tendría que estar considerado algo útil y valioso, debe ser intercambiado entre las partes, ¿sí? Acá tenemos un niño recién nacido, cedemos digamos, la administración de la ficción jurídica, pero en cambio tenemos un papel, ¿no? Que dice que hay un certificado de nacimiento. ¿Sí? O sea, así en sí no tiene valor. No hay un intercambio de valor, ¿no? O sea, estamos cediendo la capacidad de actuar sobre un hijo en cambio de nada. El intercambio de valor lo llevan para su lado en el momento que nos declaran perdidos en el mar después y ellos toman posesión del valor. El- Exacto. pero una sola que cumplen de todas las que estás mencionando. O sea, No, ellos crean un bond a raíz de eso, pero después declaran muerto, perdido en el mar, digamos, después de 7 años, el disponente de la ficción jurídica. Entonces el valor, el generador del valor, que seríamos nosotros, se lo apropian ellos, ¿no? claro, Así que, claro. pero no hay un intercambio de valor, en el sentido, yo te doy mi hijo, vos qué me das en cambio. Nada.
Y supuestamente a nombre de ese hijo hacen un fondo con 2,5 millones de X. Claro, pero Pero ese eso valor nunca no te lo llega. dan, no te lo dan a No, vos, se lo no, quedan no, no. ellos. Por eso digo, no hay intercambio de valor. Es Punto muy 4, fuerte, es todo fraude. tampoco vale. Así que fíjense, hasta los 4 puntos digamos, para que sean válido un contrato, ninguno de los 4 la ficción jurídica los cumple, ¿sí? Y es un contrato la ficción jurídica. Punto Oye, 5. Ale, Sí, sí. y aquí en este punto, en el intercambio de valor, al momento de inscribir al recién nacido, ¿no se puede hacer una acción ahí? Sí, se puede hacer. Todavía no la desarrollamos. Hay gente que hizo acciones, pero bueno, tenemos Pero que ahí, entender. No lo inscribas. No lo Claro, inscribas. no, Cristiano no pero- tuvo una hija y no la escribió, por ejemplo. No está inscrita, no está registrada en ningún lado. no, pero Para yo decir. prefiero inscribirla y enviarle también una mochilita con todos nuestros documentos. Y no, porque si vos la escribís, estás aceptando la jurisdicción de ellos. Estás creando una ficción jurídica a raíz de un hijo, ¿no? Sí, pero Entonces, desarrollar nosotros un certificado de nacimiento. y bueno, eso lo puedes hacer desde cualquier momento. Pero en realidad un ser vivo no necesita un certificado de nacimiento, porque el hecho de que esté vivo Claro, es ya exacto. la certificación de su existencia, ¿no? El Pero certificado solamente de nacimiento sirve para un personaje ficticio que vive en un papel, ¿no? Al cual nosotros nos asociamos y por el cual, fíjense, porque acuérdense esta regla del contrato, que la corporación puede interactuar con una corporación, ¿sí? La corporación no puede, digamos, estipular contratos con un hombre o una mujer vivos. Entonces, ellos tienen que cumplir esta regla de hacer un contrato entre corporación y corporación. Para hacer eso, ellos son una corporación y nos dicen a nosotros, bueno, hagan este documento, certificado de nacimiento, que creás una corporación a la cual vos después te asociás, ¿sí? No sé si me Por explico. ejemplo, en las cuestiones banco, uno tiene hace un contrato con supuestamente un préstamo a nombre del banco y en el momento que vas a firmar dicho contrato aparece un representante homo vivo del banco, porque la entidad banco no puede presentarse ahí a firmar nada con el ser que está por autografiar. Claro, porque no existe, no hay nada. Existe, claro, No existe. siempre meten un representante, un actor. Un ser, sí, un actor. ¿Y tu hijo al nacer qué es lo que es entonces? ¿Cómo? ¿Tu hijo al nacer qué es lo que es antes de ser inscrito? ¿En qué sentido que es? No, porque si el contrato es entre corporaciones, si yo, no sé, pues se me ocurre, a lo mejor puedo estar equivocado, declaro que mi hijo es una corporación, No, ¿no? no entendiste. Ya lo explicamos en el video Entender el Trust. Tenés que ver ese video. Ok. ¿Sí? Explicamos bien ese aspecto. Sí, que es, digamos, tu hijo y todo lo que se crea el trust de la ficción jurídica. ¿Sí? Pero ahora estamos en la cuestión del contrato, porque si me pongo a Ya, explicar esa parte, o sea, nos desviamos del tema, ¿no? Ahí te recomendaría que veas el video que se llama Comprender el Trust. Ahí lo vas a entender, está bien explicado y damos vuelta bastante alrededor de ese tema. Así que esto ok, es más orientado hacia el contrato, ¿sí? Entonces, bueno, ahí te digo, fíjate ese video para aclararlo. Y después, eventualmente, el próximo lunes me preguntás. Entonces, bueno, punto 5, certeza de los términos. Los términos del contrato deben ser fijos y con la posibilidad de no ser modificados sin un acuerdo previo. Bueno, acá también. Ellos cambian los términos como se les antoja y no nos piden el permiso a nosotros. Encuentro de mentes. Las dos partes reconocen y comprenden sus obligaciones. Bueno, ahí también, en el caso de la ficción jurídica, nos carga a nosotros de cosas y ellos se toman la reserva de cumplirlas o no, ¿sí? En base a cómo les conviene. Punto 7. Autógrafos o firmas. Debe tener las impresiones de tinta en húmedo como evidencia registrada del común acuerdo. Si el contrato es entre un hombre o mujer vivo y otro hombre o mujer vivo, será un autógrafo. Si
si una persona seña en nombre de una ficción jurídica, será una firma, ¿sí? Después, el último, privacidad del contrato. El contrato no puede ser cedido a terceras partes. Esto también lo sabemos que en los bancos, apenas salís del banco, ya vendieron tu contrato, digamos, de hipoteca, lo vendieron a otra empresa. Y esto también sería un fraude, ¿sí? No se podría hacer legalmente. Bueno, o sea, hasta ahí. Si hay alguna otra duda. ¿Está todo claro? Sí, todo claro. Bueno. Ahí, Ale, Entonces, vos dijiste, perdón. sí, Hola, Ale. sí, hola, Ahí hola. dijiste vos que somos, los recién nacidos pasan a ser papel. Fíjate vos que en las películas o en el teatro uno hace papel de malo, hace papel, o sea que ahí también está, no sé si... Sí, es un actor, es un personaje, o Eso es un sea, actor. por eso persona, digamos, era la forma en que se definía el personaje en el teatro griego, en el teatro, digamos, antiguo, ¿no? Es una palabra de origen no griega, sino, perdón, así me dio un lapsus. Etrusca, una palabra etrusca, que significa máscara, ¿sí? Significa máscara, pero hace referencia a la máscara de los actores del teatro, digamos, antiguo, ¿no? Entonces, justamente eso es una máscara, ¿no? No somos nosotros. Es un personaje ficticio que sirve para que nosotros, para poder crear una corporación, que sirve a la corporación para poder tener contratos entre corporaciones, porque no podría tener contratos con un homo vivo. Fíjense que ellos realmente siguen a la letra todo, ¿sí? Bueno, en conclusión, yo como digo, no soy una ficción jurídica o persona. Sin embargo, si actuamos en nombre de la ficción jurídica, podemos decidir en cuáles contratos no queremos involucrarnos. Bueno, pues podemos, en cuáles contratos no queremos involucrarnos, ¿sí? Desde aquí que es fundamental, si se hace una firma, agregar, por ejemplo, como decíamos, sin perjuicio, ya que no hacerlo aceptamos también el perjuicio. Por este motivo también nos declaramos disponentes, beneficiarios y agentes autorizados de la ficción jurídica. Acá pongo atención, nunca declararse administrador de la ficción jurídica. ¿Sí? Eso no es verdad, no podemos serlo y entonces estaríamos incurriendo en un fraude también nosotros. Así que bueno, lo vuelvo a decir, nunca declararse administrador de la ficción jurídica. Peligro, ¿sí? Aparte de que declararse administrador de la ficción jurídica significa asumirse todas las responsabilidades de la ficción jurídica, que en realidad es el Estado quien se está asumiendo la responsabilidad de la ficción jurídica. Por eso podemos desvincularnos de la ficción jurídica. Si en cambio nos declaramos administradores, automáticamente somos nosotros los responsables de todo y tenemos que pagar por cualquier cosa que tenga que ver con la ficción jurídica, ¿sí? Así que lo digo porque hay mucha gente que anda distribuyendo por ahí que somos los administradores de la ficción jurídica y no. Tampoco somos cofundadores de la ficción jurídica. Eso ya ni podía imaginarme. Esa es nueva, te la tiré acá. Nueva, me llegó una CB que pusieron como cofundador de la ficción. No, eso no es válido, ¿ok? No, y aparte otra cosa. A ver, vimos todos los puntos que definen un contrato. Y ninguno de los puntos que definen un contrato se cumple para la ficción jurídica. Entonces, el contrato que ellos tienen con nosotros, como ficción jurídica, no es válido. O sea, ni siquiera haría falta la acción de OPPT, no hace falta nada, porque está hecho, digamos, en un momento en que no teníamos capacidad de contratar. El consentimiento fue obtenido con el fraude. No fue divulgada completamente los términos del contrato. No hay un intercambio de valor porque el valor se lo quedan ellos. La certeza de los términos quiere decir que ellos cambian los términos cuando se les antoja. Dicen, bueno, tu documento vale tal fecha. Ahora, por ejemplo, en España dijeron que en agosto
todos los documentos vencían independientemente de la fecha en el cual fueron hechos, y ya está. Y decidieron ellos y se acabó. A ese punto se le puede agregar que están obligados a entregar el contrato mínimo 3 días, 72 horas antes de la dicha firma, para que uno pueda leerlo atentamente y entender todos los términos y condiciones. Sí, pero estamos hablando acá del contrato de ficción jurídica, ¿no? Que, Deberían o sea, entregar a los padres, antes de que claro, vayan a inscribir al hijo, todos los claro, términos y condiciones. claro. Sí, pero no hay nada. Entonces, encuentro de mentes, tiene que haber un entendimiento de las dos partes y ellos hacen lo que se les antoja. Autógrafo y firma no existen porque está la firma, digamos, de otro, que no es la nuestra, ¿sí? Después sí, después en un documento te piden que firmes vos, pero el documento original del cual crean la ficción jurídica no es el DNI, sino que es el certificado de nacimiento, donde no está tu firma, ¿sí? A veces le ponen el pie, le ponen la mano, ¿no? Rigurosamente en negro para indicar que está muerto, ¿no? O sea que ya recién nació y ya murió, ¿no? Ya está declarado muerto, digamos. Y la privacidad del contrato también ceden, hacen lo que quieren. Bueno, esta puede ser que esta sea la única que no hacen, creo que no ceden la ficción jurídica a otra. ¿No? No sé, habría que ver. Sí, porque le sirve para tener la posición del ¿Vos crees bond. que no nos cedieron a los oscuros? Bueno, sí, pero digo, no, digamos, a otra entidad par, ¿no? Digamos, puede ser que haya una sesión sí, desde el momento en que están inscritos en la SEC todos los países, que a su vez tienen la ficción jurídica de cada uno de nosotros, es una sesión, exacto, de contrato de ficción jurídica, así que también ese punto no está cumplido. Mismo que nuestra data pasa por todo el sistema, se distribuye por toda la red del sistema y por eso apareces en todas las computadoras, así que sí, tampoco Claro. cumplen con la privacidad del contrato. Nada, no cumplen con nada, absolutamente con nada. O sea, el contrato de ficción jurídica no es válido. No es válido. Es increíble y estamos todavía viviendo con un contrato que es un fraude, que no tiene ningún valor y le damos valor nosotros. Y Ahí es encima, donde entró el hechizo, Ale. y encima nos queremos declarar administradores. Los que se despiertan se quieren declarar administradores de la ficción jurídica. Vergüenza. Bueno, a ver. En la ley común, la parte, digamos, aplicativa en la sociedad de la ley natural, las leyes son simples. Hay 3 leyes, nada más. No causar daño, pérdida o lesión a otra alma viviente o a su propiedad. No amenazar de daño, pérdida o lesión, o sea, no causar daño y tampoco amenazar de causar daño, pérdida o lesión. Y 3, ser honorables en todos los acuerdos, ¿sí? Que sea un contrato, que sea una acción que hacemos, en todo lo que hacemos, actuar de una forma honorable. Vamos a ver la definición de crimen, ¿sí? Acuérdense que acá estamos desde todo esto para llegar a la acción que hicimos, para que entiendan la estrategia que hicimos de ACB y por qué la hicimos de esta forma. Y bueno, por ahí este video también puede ser útil para todos los abogados, para todos los, digamos, agentes de sistemas legales que por leer tantas cosas minuciosas terminan de perderse la parte estructural, que es la que realmente rige todo, ¿no? En este caso, básicamente que todo es contrato. Entonces, definición de crimen. Por ejemplo, esta definición es la definición típicamente inglesa, ¿no? Punto 1, acto cometido en violación de una ley. Punto 2, actividad ilegal. Punto 3, un daño grave. Esta otra definición es la definición que está en el Código Penal de Chile, por ejemplo. Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Las acciones o omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias a no ser que conste lo contrario. O sea que cada uno está cometiendo el crimen siempre porque lo hace a propósito, ¿sí? Ellas definen que uno está incumpliendo una ley porque a propósito quieren cumplir la ley, ¿sí? Vemos la versión argentina. La versión argentina un poco más articulada y tiene un detalle más. Es delito,
O sea, el delito es toda acción expresamente estipulada y penada por la ley en un tiempo y lugar determinados. ¿Sí? Acá ya define una jurisdicción. Y será el legislador quien, en el afán de proteger determinados bienes sociales que considera valiosos, le otorgará a una conducta la calidad lesiva, reprochable y sancionable dentro de cierto sistema jurídico. O sea que ellos se arrecan la decisión, ¿no? Digamos, de otorgar a una conducta que sea lesiva, reprochable, sancionable. Bueno, entonces veamos qué es una ley, ¿no? Dicho esto, una ley es una regla o norma jurídica de carácter obligatorio dictada por la autoridad competente en un territorio. ¿Sí? Acá habría que preguntarse cuál sería la autoridad competente, quién es competente para dictaminar una regla de carácter obligatorio, ¿no? La otra cosa son de carácter coercitivo. Esto significa que en caso de que las leyes no sean cumplidas, la fuerza pública tiene el deber y obligación de sancionar a la persona o institución correspondiente. ¿Sí? Esto para, por ejemplo, el caso de Taneka Takeda, que tiene ya una sentencia desde el punto de vista del código de ellos. Acá dice, la fuerza pública tiene el deber y obligación de sancionar a la persona o institución correspondiente, ¿sí? Que está incumpliendo su ley. Entonces, una sentencia es una ley para ellos, y entonces tiene que ser cumplida. Por eso, muchas veces los individuos deben someterse a las leyes a pesar de no estar de acuerdo con ellas. ¿Sí? Acá puse como ejemplo la esclavitud. ¿Sí? La esclavitud era legal. O sea, ¿sí? Bueno, este es el sistema donde vivimos. Esto es lo más increíble, ¿no? Vivimos en un sistema donde, digamos así, deciden que algo está mal por decreto y entonces es ley. Vivíamos. Bueno, vivíamos, sí. O sea, los que todavía están adentro siguen viviendo ahí, ¿no? Siguen dando energía a esto, por lo poco que queda. Bueno, diferencia entre norma y ley. Las normas son las disposiciones o reglas que regulan la conducta de los individuos para garantizar el orden y el desarrollo dentro de una sociedad. O sea que los individuos no tienen capacidad individual de darse cuenta cómo, digamos, comportarse, sino tienen responsabilidad individual. ¿Sí? Esto lo que produce este mecanismo es sacar la responsabilidad de cada individuo y ponerla en ¿cómo es que decía acá antes? Autoridad competente. Una autoridad competente, ¿sí? Ellos se arrocan ser la autoridad competente que decide por los demás, porque los demás pobres no tienen la capacidad, ¿no? De tener una conducta que garantice el orden y el desarrollo dentro de una sociedad. ¿Sí? Serían, sin las normas de ellos, serían todos animales, ¿no? O sea, ni siquiera, porque los animales también tienen sus normas orgánicas, ¿no? Bueno, existen normas sociales, morales, religiosas y también jurídicas. Bueno, gracias por el dato. Las leyes son un tipo de norma jurídica, como así también los decretos, los reglamentos y los tratados. O sea que las leyes en realidad son normas, no son leyes. O sea, son reglas. ¿Sí? Ahí tenemos una trampa lingüística. Esto, por ejemplo, es un verdadero hechizo lingüístico, ¿no? Porque primero creíamos que la ley era, digamos, un acto cometido en violación de la ley. Pero después nos damos cuenta que la ley es una norma, ¿sí? Una regla que alguien decidió por su cuenta y que encima tiene carácter coercitivo, ¿sí? O sea que si yo no la cumplo, viene alguien armado y me obliga a cumplir esa norma. ¿Pero por qué? Porque la decidió alguien, así. Porque decidieron ellos que eso está bien. Uno llega acá, te ponen el sello negro con el pie, la mano, y después te dicen, estas son las reglas, vos tenés que cumplirlas, y si no las cumplís, vengo yo armado y te hago cumplirlas. Así nomás. ¿Sí? O sea, y esto sería democracia, sociedad libre, ¿no? ¿Sí? Te lo dicen todo en la cara, ¿no? Te lo están diciendo en la cara que no hay ninguna libertad. Bueno, digamos que existen dos tipos de leyes, así macro, ¿no? Se puede entender de dos maneras, como dice acá, ¿no? Conjunto de leyes, o sea, la ley natural, conjunto de leyes que emanan
que se emanan de la naturaleza y rigen todos los espacios de la creación. Son irrevocables, eternas e invariables. No fueron creadas por el hombre, por lo que no corresponden a la voluntad de las personas, que serían las ficciones jurídicas. Por ejemplo, la gravedad. ¿Sí? Nosotros podemos decir por decreto que las piedras no pueden caer, y sin embargo las piedras van a caer. ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos alejándonos cada vez más de la ley natural, ¿sí? Por también inconsciencia. Ley positiva, conjunto de normas establecidas por la autoridad competente, siempre estás ahí con la misma personaje, de un territorio para garantizar el orden en una sociedad. Deben ser cumplidas por todos los ciudadanos, y acá no dice hombres y mujeres, dice ciudadanos, ¿sí? Y no pueden ir en contra de las leyes naturales, eso en teoría. En teoría. Pero como vimos, será el legislador quien, en el afán de proteger determinados bienes sociales que considera valiosos, le otorgará a una conducta la calidad de lesiva, reprochable y sancionable dentro de ciertos sistemas jurídicos, ¿sí? Entonces, la ley natural nuestra dice que nosotros tendemos al contacto físico de forma natural, pero ahora decidieron que eso no es posible, ¿sí? Entonces, ahora se le otorgó a esa conducta la calidad de lesiva, reprochable y sancionable. Por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo banal de lo que estamos viendo ahora. Entonces, bueno, hasta ahí, preguntas, dudas, ¿se entiende? Perdón, en Sí, definitiva, no existe ninguna ley como tal creada por el hombre, porque son exactamente. irrevocables, eternas e invariables, no existe ninguna, las varían, las revocan, las duran un tiempo. Claro. El término ley está mal utilizado, por eso al ser ley positiva es una ley impositiva, impuesta. Exacto. Vamos a agregarlo acá, ya que estamos, pero- para ponerle acá Pero para que algo sea ley, tiene que responder a esas condiciones irrevocables, eternas e invariables. Por eso existen las leyes universales, o Exacto. hablamos de leyes naturales, que en todos los espacios, todos los tiempos, todas las circunstancias se cumplen. Exacto. Son estas tres. Son no causar daño, pérdida o lesión a otra alma viviente o a su propiedad. ¿Sí? No amenazar de daño, pérdida o lesión. Y ser honorable en todos los acuerdos. Eso es todo. ¿Sí? Uno Y de con- los fraudes más grandes es decir que existen leyes positivas. Claro, claro. positivas. Por eso, por ejemplo, en el mundo anglosajón tampoco lo llaman ley, pero realmente si vos ves todos los decretos de los gobiernos, lo llaman act. No lo llaman ¿Cómo? ley, lo llaman act. Act. Se llaman act. Acts. Act, sí, A-C-T. Actos. Ya lo como llaman. normas. Claro, reglas. como normas. Lo llaman normas, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad ellos, como todavía tiene No lo pueden validez, llamar la ley normas como... tampoco porque son contratos. Claro, pero claro. No, son actos porque son como siendo coercitivos, ¿no? Siendo coercitivos, son actos, porque si vos no cumplís el acto, yo hago un acto para que lo cumplas el acto. ¿Entendés lo que te quiero decir? Claro. ¿Sí? Ese Acts. juego. Pero acá también tenemos el hecho de que lo llaman leyes, pero en realidad de forma impropia, ¿sí? Y ahí donde nosotros también caemos, decimos, hay que cumplir la ley, o la gente cree que es ley, o cualquier decreto bobo es ley, ¿no? Porque lo emanó ¿cómo se llama? Me olvido siempre de cómo es, la autoridad competente. No sé, tengo un lapsus con esa frase. Sí, es difícil aceptarlo. La autoridad competente. Sí, es que la autoridad en sí, o sea, no la reconozco. Y que sea competente todavía menos. En el golpe de las España, verdaderas el golpe militar en España, tenía que venir una autoridad competente. Allí leyes en el naturales, Parlamento, en el 1981, tenía que acudir una autoridad competente. Ya está, ya lo he Claro. dicho todo. las leyes no tienen autor, en cambio las positivas, las llamadas leyes positivas, necesitan una autoridad
o sea, un autor de las leyes. Claro, claro. Justamente como tienen un autor, no son leyes. Exacto. Entonces ahí, fíjense como ellos mismos rompen su propia lógica, ¿no? Porque son contrarios a lo que están diciendo, ¿sí? Te dicen que es ley cuando en realidad no lo es. El problema es que nosotros hasta hoy no lo sabíamos, ¿no? Entonces creíamos que una ley es ley, y no. Que nosotros al no tener conciencia de esa le dábamos el valor de ley. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, yo lo pongo acá, concentrémonos en el aspecto relativo a que las leyes positivas son reglas o normas, las cuales se aplican solo a las personas o ficciones jurídicas. Nunca se encontrarán leyes dedicadas a hombres y mujeres vivos, porque no se pueden imponer estas normas a las esencias encarnadas. ¿Sí? Eso también es importante porque es parte de la estrategia que nosotros sabemos que es así, y ellos también saben que es así, ¿sí? Y bueno, el documento que desarrollamos se lo explicamos con todas las letras para que sepan qué es, ¿no? Entonces no pueden decir que no saben, mismo si no saben, se lo decimos nosotros. Entonces acá vuelvo a recordar que las únicas, digamos, normas que podríamos darle un valor de ley son estas tres, ¿no? No causar daño, pérdida o lesión a otra alma viviente o a su propiedad. ¿Sí? Daño, pérdida o lesión. ¿Sí? No amenazar de daño, pérdida o lesión, y ser honorable en todos los acuerdos. Bueno, entonces acá vamos un poco a la estrategia de, digamos, de este ACB, aceptación condicional por valor, por falta de jurisdicción, ¿sí? Que es el documento que hicimos. No lo vamos a mostrar porque, bueno, sería muy técnico, muy tedioso, y por ahí no respecta en este Zoom de los lunes, pero igual está bueno entender la lógica, ¿no? La estrategia que desarrollamos. Entonces, sabiendo que todo es un contrato, sabiendo que las normas de ellos valen solamente para la ficción jurídica, sabiendo que si no hay daño, pérdida o lesión, entonces no estamos cometiendo ningún, digamos, crimen real, no crimen dictaminado por ellos. ¿Sí? Entonces, desde el momento en que, por ejemplo, el doctor estaba haciendo certificados que no estaban impidiendo daño o lesión, ¿sí? Estaba aplicando esta misma norma, estaba hasta protegiendo que se produjera un daño o una lesión, ¿sí? Todavía más que no hacerlo, sino impedir que se haga, ¿sí? Y estaba actuando de forma honorable, y tampoco estaba amenazando de daño, pérdida o lesión. Entonces no estaba cometiendo realmente ningún tipo de crimen. Entonces, como sabemos que estaba actuando en honor, desarrollamos esta acción, ¿sí? Donde desde el punto de vista de las normas de ellos incumplían todas sus normas, ¿sí? Se presentaron sin tener una orden judicial, bueno, hicieron una serie de cosas que no tenían que hacer. Pero bueno, este documento se presenta como oferta dentro de una relación comercial preexistente de las partes, formando un contrato vinculante, ¿sí? Acá le estamos, digamos, entre comillas, reconociendo que ellos tienen la pretensión de tener un contrato con nosotros, teóricamente, habiendo cumplido con todo lo que estipula tener un contrato, ¿no? Que es la ficción jurídica, ¿sí? Entonces, a través de ese supuesto contrato que ellos tienen, que creen tener, que en realidad es falso y no tiene valor, bueno, nosotros, sabiendo no ser la ficción jurídica, sino sabiendo ser un homo vivo, entonces hacemos una nueva propuesta de contrato. Entonces la aceptación modifica los términos o agrega nuevos. Generalmente opera como una contraoferta, ¿sí? Entonces nosotros, sabiendo de tener personalidad jurídica, sabemos que podemos modificar, digamos así, unidireccionalmente un contrato ya existente. Podemos decir, mira, lo que vos hasta ahora me propusiste, yo no estoy de acuerdo. Entonces yo te digo, estaré de acuerdo con vos, y vos, por ejemplo, decís que todo lo que yo te estoy diciendo no es verdad. Y donde le decimos que, en sustancia, que la ficción jurídica no es válida, ¿sí?
de varias formas. Le explicamos que la ficción jurídica no es válida, le explicamos que Argentina es una corporación y que no es un país, un Estado de derecho. Le explicamos que no damos el consentimiento para proceder hasta que no demuestren la jurisdicción, tener jurisdicción sobre nosotros. Entonces, bueno, todo eso es la contraoferta que le proponemos. Y la otra, el otro truco, porque fíjense la estrategia que ellos tenían, ¿no? Ellos tenían la estrategia de hacer una acción completamente errada, digamos así, ya ni siquiera se podría decir ilegal, o sea, es completamente inactuable desde su punto de vista, de sus leyes mismas. Sin embargo, les servía hacer digamos, el escarnio público, ¿no? O sea, mostrar, hacer el escrache del doctor, que había un doctor que estaba haciendo certificados falsos, ¿no? Y eso era todo lo que les interesaba. Después la causa se caía, ¿sí? Porque con todas las infracciones que ellos cumplieron en su propia norma, se caía la causa, pero la intención era que no cayera, ¿sí? Y para que no cayera, sí. Y si el médico no hubiera sido soberano y sabía todo esto, ¿cómo le hubieran seguido la causa? La causa hubiera sido así, hubiera sido simple. O sea, se contestaban todas las acciones cometidas, y todas las acciones cometidas desde las normas de ellos estaban mal. O sea, básicamente, el policía que llegó no tenía derecho a entrar al edificio y entró. No tenía derecho a entrar al consultorio y entró. No tenía derecho a, digamos, a incautar los bienes y lo hizo. No tenía derecho a llevarse, digamos, arrestado el doctor por un supuesto crimen que no estaba cometiendo. No había flagrancia de crimen, no había nada. No podían llevarse las cosas que se llevaron, no podían clausurar, todo eso no se podía hacer, ¿sí? Sin embargo lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Con un abogado simplemente, y esto está expuesto en la propia declaración de los propios policías que declararon en el acto, digamos, en el sumario, ¿no? Que obviamente nosotros leímos detalladamente para entender todas las infracciones del código de ellos que incumplieron. Entonces, bueno, simplemente declarando todo eso, la causa de ellos no puede proceder porque todos los extremos que sirven para cumplir, digamos, lo que tendría que ser cumplido, no estaba cumplido para la norma de ellos, ¿sí? Entonces se caía la causa y queda todo en la nada, pero el daño a la imagen estuvo hecho, y el daño también psicológico a la gente que dice, ves, ahora aparece un montón de gente que anda haciendo certificados truchos y es toda una... o sea, claro, sí, son argentinos, ¿qué te esperas? Todo así. O sea, todo esto queda todo ahí en la nada y ya está, se acabó. Y lograron su cometido, que es dañar la imagen de alguien y que sirva como ejemplo a otros posibles que hicieran la mismo tipo de acción, ¿no? Esa era la estrategia. O sea que era bien clarita esa estrategia en ellos. Bueno, esto es lo que yo leo, ¿no? Pero es bastante evidente que sea así la estrategia. Eso es lo que yo leo como estrategia, ¿no? Pero entendemos que es una estrategia factible. O sea, la otra cosa que supimos es que la comisario era un suplente del comisario. El fiscal de flagrancia era un suplente del fiscal real. O sea que ahí, o sea, ¿cuántas veces puede coincidir que estaba un comisario suplente y un fiscal suplente? No sé, si justo... ¿no? Después la otra cosa que supimos es que el policía fue porque había una llamada anónima de gente que estaba en la calle. Entonces vos vas ahí, ves que hay gente en la calle, le decís a la gente qué está haciendo. O sea, aparte no entiendo por qué vos tenés que, digamos, ir a decirle a la gente que está en la calle parada que no puede estar parada en la calle. O sea, tampoco entiendo por qué tendría que hacer eso, ¿no?
Y sin embargo, o sea, fueron a actuar, o sea, vos estás llamando, por ejemplo, para que vengan porque no te están dejando entrar en un lugar. Y ellos, y no vienen. Y ahora, alguien anónimo llama, dice que hay gente en la calle y se presentan rapidísimamente en minutos ahí. O sea, ¿no? Ya Más ahí obvio. tenés. ¿Cómo? Más obvio, imposible, ¿no? Que estaba Claro, armado. claro. Después, punto 1. Punto 2. Un vecino abre la puerta del edificio y vos entrás. O sea, si vos fuiste llamado porque había gente en la calle, ¿por qué tenés que entrar a un edificio? Y sabés que hay, y sabés que hay un consultorio, porque no sé, mágicamente lo sabés, ¿no? La O sea, denuncia fue gente en la calle entonces, no fue sobre bueno, ya. el motivo era porque decía que estaba haciendo certificado falso, pero tampoco se puede, o sea, ¿cuántas veces yo te llamo y te digo, no, porque hay uno que está, no sé, así, Sí. o sea, puedo llamar diciendo que hay uno que está haciendo un graffiti en la esquina, ¿entendés? Así, porque sí. Sí, sí, sí. Y es mentira, ponele, ¿entendés? O sea, ¿cómo haces para constatar eso no estando ahí? Bueno, podés mandar a alguien para que vea, pero mandás para que controle, pero así, muy, ¿no? Entonces, ahí van con la certeza de ir a buscar, digamos, una ejemplificación, pero le salió mal porque, claro, ellos después sabían que todo lo que iban a hacer lo iban a hacer mal. Entonces, el fiscal y el comisario son dos peones sacrificables también, porque serían en última instancia los responsables reales, ¿no? de la cuestión, ¿no? Y al mismo tiempo el fiscal de flagrancia, que era el que dio la orden a que actúe, ese mismo no es el que sigue la causa después. ¿Sí? Entonces ahí se reparten responsabilidades y bueno, y tienen ahí unos peones sacrificables que sacrificables para ellos quiere decir que no suben de rango, quedan ahí por más tiempo, digamos, ¿no? O tal vez, o tal ¿Cuánto vez le suben, pagaron? o tal vez suben de rango porque aceptaron también comerse ese garrón, ¿no? También, ¿no? No Algo sabemos. negoció, Claro, algo se claro. negoció. Pero lo que es evidente que era una estrategia, ¿sí? José, ¿querés hacer una pregunta? No, quería hacer una acotación. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Bueno, Pero justo terminaste de decirlo más o menos, la definición esa. Lo loco que Mariana se presenta, quiere hacer una denuncia en cuerpo y presencia, pero con una llamada anónima salen todos disparando. No, es evidente que esto ya se terminó. Ya se terminó. ¿Cuánto queda? Disfrutemos. sí, Gracias. gracias a vos. Ale, una pregunta. Sí, Por el hecho cuando uno se declara hombre vivo, mujer viva, ahí tenemos la personalidad jurídica. bueno, Si no, no. es que el hombre vivo tiene personalidad jurídica. Por eso, cuando yo me declaro, O sea, digamos que, por ejemplo, ves en las normas del contrato, ¿no? Siempre hay que buscar al origen, ¿no? Una de las normas del contrato fundamentales es certeza de los términos, bueno, la posibilidad de no ser modificados sin un acuerdo previo. Esto significa que los dos tienen la capacidad de contratar, ¿sí? De contratar a la par, ¿sí? Por ejemplo, las capacidades para contratar, también, que es el punto 1, ¿no? En cambio, ellos crearon la ficción jurídica sin que tenga la capacidad plena de contratar. ¿Qué significa? Que puede aceptar contratos o sí, sí, puede sí, contratar contratos, o sea, decir, no, pero estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero solamente antes de aceptarlo. Pero una vez aceptado el contrato, ya está. Por ejemplo, el banco. El banco, vos aceptás el contrato. Después ellos deciden de cambiarlo. Y te hace una cláusula que vos no te gusta. Y vos les llamás y le decís que no te gusta, que no estás de acuerdo. ¿Y ellos qué hacen? ¿Te la cambian? no, por eso, no, ni No, nada. no la cambian. No la cambian porque vos no tenés capacidad jurídica. Por eso, y Bueno, entonces, para nosotros recuperar nuestra personalidad jurídica, tenemos que ser declararnos homo vivo. y defender la Exacto. jurisdicción del hombre vivo. Exacto. Bien.
Entonces, bueno, ¿dónde estamos? Hay un audio que está molestando. No sé si es tuyo, Nora. Oh, ahí está. Ale, Sí. intentemos no hilar tan fino en los detalles de la causa aún, porfi. No. Estamos en el ACB. Por No, eso, sí, ahí estábamos en la cosa inicial de, sí, la pregunta de Mariana. Sí. No demos más detalle porque todavía está en no acto, hilemos digamos. fino, sí. Sí. Pero bueno, hasta ahí la lógica de lo que hubiera hecho un abogado, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es incorporar eso, digamos, las infracciones que ellos cumplen, ¿sí? Pero le decimos, a ver, nosotros no somos esa ficción jurídica, ¿sí? Entonces, a ver si sigo la guía del, bueno. Su aplicación, acá estamos con el ACB, ¿no? Su aplicación es válida. Este es el texto que hizo WADA. Los 3 últimos slides son su texto para explicar el ACB en detalle, ¿no? Su aplicación es válida en todas las interacciones de la ficción jurídica que la ficción jurídica tenga con el sistema, a ser basada en una relación comercial entre entidades regidas por la ley mercantil de comercio, ¿sí? Entonces, lo que haríamos nosotros es hacer una propuesta de contrato, por eso estoy explicando el contrato, ¿no? Porque este es un contrato vinculante, ¿sí? En realidad es una contraoferta de contrato, ¿sí? Pero la podemos hacer, ¿por qué? Porque estamos actuando como homo vivo y la mandamos, sea digamos, desde el homo vivo nuestro, con nuestra ficción jurídica, de la cual somos disponentes, beneficiarios y agentes autorizados, basta, al homo vivo responsable, ¿sí? Porque el contrato que hacemos es con el homo vivo que está ahí, no con una corporación, y también a través de nuestra ficción jurídica con la ficción jurídica del homo vivo responsable, ¿sí? Entonces, digamos que la propuesta es a todo el espectro, sea el homo vivo responsable, que se haya declarado o no, pero siempre está presente, y a su ficción jurídica, ¿sí? Entonces, bueno, todas las entidades con las que interactuamos del sistema, escondidas detrás de una máscara de organismos públicos, son corporaciones. Esto lo sabemos. Por ende, todo lo que provenga de esta corporación son propuestas de contrato entre una relación vinculante entre las partes, ¿sí? Una relación de comercio o negociación. Por ende, la presentación de los ACB que realizamos, utilizados como defensa ante la propuesta de contrato del sistema, actúan como una contraoferta, al existir una relación de negocios previa entre las partes. O sea, siempre, como ellos ya tienen el contrato, supuesto contrato ilegal y legítimo y que, digamos, completamente anulado de la ficción jurídica, pero ellos creen tenerlo, no están convencidos y entonces actúan todas sus fuerzas o el monopolio de las fuerzas para, digamos, para hacerlo valer, ¿sí? Entonces nosotros le decimos, bueno, yo tengo personalidad jurídica y te hago una propuesta de contrato, una contraoferta, ¿sí? Pero la hago desde mi posición y te propongo de modificar todo esto. O sea, acepto tus condiciones solamente si vos respondes, refutas todo lo que yo te estoy diciendo acá. Si no, valen mis condiciones, ¿sí? Y esa es la clave. Ahí es donde damos vuelta a la causa. ¿Por qué? Porque ellos no pueden, por ejemplo, demostrar tener jurisdicción sobre un homo vivo, ¿sí? Y a su vez, nosotros estamos acusando de haber cometido una serie de infracciones a sus propias normas dentro del documento que son aplicables a ellos. ¿Por qué son aplicables a ellos? Porque ellos tienen un cargo público, ¿sí? Y como portadores de cargo público, tienen que responder de sus actos al homo vivo privado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hicieron aparte un juramento de cargo público. Entonces, si ellos rechazan de asociarse a la ficción jurídica de su cargo público, automáticamente tienen que dejar su cargo. Automáticamente. No reconocer las responsabilidades del cargo público es automáticamente no reconocer la ficción jurídica, o sea, no reconocer el cargo, o sea, perder el puesto. Obviamente podemos seguir persiguiéndolos al homo vivo, ¿sí? Pero
ellos no se disocian de su cargo, sino disociarse del cargo significa dejar el cargo. Entonces, no sé si está claro, parece un trabalenguas, ¿no? Pero no sé si se entiende esto que estoy diciendo. ¿Entiendes? Sí, sí, se entiende, se entiende. Bueno, entonces la modificación de los términos del instrumento y su devolución funciona como una contraoferta pasados los días que mencionamos en la CB para una posible refutación de lo expuesto en el documento, donde la parte notificada queda en silencio o da una respuesta nula. Dar una respuesta nula quiere decir incompleta, que refuta 5 puntos, pero nosotros nos metimos 40. Y si no refuta todos los 40, no está refutando la propuesta de contrato, entonces es válida en toto, ¿sí? Digamos, en su totalidad. Entonces, bueno, queda en silencio, da una respuesta nula, se toma como aceptación a todas las condiciones de nuestra contraoferta por aquiescencia silenciosa, lo que se conoce como acuerdo tácito, ¿sí? Y bueno, entonces esto sería que no refutado todo eso, no demostrado tener la jurisdicción, ellos no pueden proceder con absolutamente nada y la causa de ellos cae, pero al mismo tiempo nosotros también le estamos acusando de una serie de crímenes cometidos, ¿sí? Desde sus códigos, sus reglas, a los cuales tampoco pueden demostrar no haberlos cometido. Entonces ahí tenemos nosotros un contrato válido donde dice, ojo, yo incumplí todo esto y no estoy pudiendo demostrar que no lo incumplí. Entonces, con ese contrato nosotros podemos actuar una acción extrajudicial individualmente a cada uno de los actores involucrados, ¿sí? Y Sería ustedes incumplieron todo esto. exacto. Al revés. Dijiste yo incumplí esto y queda como, no. Claro, sí, ellos incumplieron Ellos todo incumplieron. eso. Sí, yo me estaba poniendo en la posición de ellos, perdón. No lo O sea, hagas, disuelvo. Sí, ellos incumplieron todas sus propias normas, entonces nosotros tenemos digamos, la no respuesta, no refutación de las normas que ellos incumplieron y por los cuales los podemos perseguir. Los podemos perseguir simplemente aplicando la ley de ellos, ¿sí? Sin necesidad de ir por un abogado, por un juicio, perdón, sin necesidad de un juez, porque ya está aceptado que incumplieron esas normas. ¿Sí? Está aceptado por el hecho de no responder o o tener una respuesta nula a la aceptación condicional por valor. Así, bueno, esta es la estrategia hasta ahora que podemos exponer públicamente. La aceptación condicional por valor fue creada en los Estados Unidos, se utiliza muchísimo allá, pero se guarda, no se propaga mucho por su efectividad, ¿okay? Para anular al sistema. O sea, lo utiliza gente que ya sabe de esta cuestión de que todo un comercio. Por eso no es muy fácil encontrar información en internet y en español casi no existe. Se encuentra Bueno, poco la en nuestra, inglés. la nuestra. Bueno, ahora la nuestra. Sabés que estuve viendo una serie que se llama La Orden Secreta y viven hablando de un contrato vinculante. Me Claro. quedé... Todo es contrato. Todo. Claro, pero hablan de la magia y qué sé yo, y hablan de este tipo de contratos. Es que todo es contrato, ese es el problema, o sea, todo es contrato, ¿sí? Porque después de que sabemos que no dañamos, no creamos pérdida o lesión, lo que queda es contratar, ¿sí? Entonces todo es contrato, solamente que nosotros no sabemos, creemos que hay cosas que son obligatorias, ¿no? Y son todas propuestas de contrato que podemos decidir de no aceptar. Y por ejemplo, en este caso nosotros decimos, bueno, vos me estás proponiendo que yo me haga cargo de ciertas cosas que vos me estás culpando, ¿sí? Aparte de que tu accionar fue completamente ilegal, ilegítimo y delirante. Pero vos me estás proponiendo que me haga cargo. Yo te digo, mira, vos demostrame tener jurisdicción sobre mí, que soy un nuevo vivo, y si vos lo demostrás, yo me hago cargo, ¿sí? Pero si no lo demostrás,
tenés que desestimar todo lo que estás haciendo. Y encima tenés que demostrarme que vos no incumpliste tus propias normas para proceder a la acción que hiciste. Entonces ahí nosotros damos vuelta a la cosa, tenemos la sartén por el mango y tenemos la prueba de que incumplieron sus normas y es aceptada por ellos mismos. Y ahí es cuando se les complica. Y obviamente, bueno, el abogado abría los ojos cada vez más grandes porque, claro, la idea de ellos era, de él era casi ir a juicio, ¿no? Para que no caiga la cosa, para tenerla en pie, cuando en realidad se cae sola, o sea, soplándola se caía la causa, ¿no? Entonces, acá es, digamos, es una doble mecanismo. Por un lado está la defensa de la jurisdicción y por eso también estamos desarrollando el documento Ius Naturalis, ¿sí? Para obligar a esta gente a que entienda que existe una jurisdicción de ley natural, que ellos saben que existe, pero tratan de ocultar. Claro. Una pregunta, Ale. Sí. Cuando enviamos el documento, el ACB, y pasan los 28 días, no responden.